Hoy quiero hablaros sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esta reflexión acerca de uno de los milagros más asombrosos de Jesús está basada en el texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Jesús y sus discípulos se encuentran en un día ajetreado y están en un lugar bastante retirado. Una multitud sigue a Jesús por diversas zonas, también por diversas razones. Unos quieren escucharle, otros quieren recibir sus milagros, otros quieren solución a sus problemas y algunos seguramente están espiando a Jesús a ver qué dice. Mientras Jesús está trabajando por los demás, el tiempo pasa y llega un momento en que surge un problema. Es la hora de comer y no hay ni alimentos, no hay ni dinero para alimentar a una muchedumbre de ese calibre. Son 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, lo que necesitan ser alimentados. Jesús presenta a sus discípulos el problema y les pide que resuelvan ese problema. Entonces es el momento de reconocerse a sí mismo frente a una situación de crisis que Jesús a lo mejor ahora te está pidiendo que resuelvas. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo haces? En primer lugar, Jesús quiere que reconozcas el problema. Cuando te encuentras frente a un problema difícil de resolver o lo que conocemos como una situación de crisis, el principal inconveniente es tu incapacidad de reconocer que estás frente a un problema, que no se puede resolver a través de medios humanos. Esa incapacidad de reconocer que la situación a la que te enfrentas solo la puede resolver Dios, es la que te hace intentar encontrar soluciones humanas a tu problema. Posteriormente, aunque finalmente logres reconocer que la situación se te escapa de las manos, resulta muy difícil identificar el problema real. Es por ello que un buen ejercicio de fe es hacer un alto, meditar y reflexionar acerca de la grandeza de Dios. En ese que tú crees, en ese que tú confías, puede traer el problema, o puede, mejor dicho, traer la solución a tu problema. El problema real es la falta de fe. Como vemos en este caso de la historia bíblica, los discípulos reconocen que están frente a un problema, pero no son capaces de identificarlo adecuadamente. Ante la orden de Jesús, dadles vosotros de comer, la respuesta de los discípulos deja ver que no habían identificado el problema, ya que ellos responden, 200 denarios no bastarían. Eso es lo que respondió Felipe. Andrés viene con otra solución. Hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Según estas respuestas, los discípulos atribuyen la crisis a la falta de recursos, en este caso dinero o alimentos. ¿En realidad ese es el problema? Si analizas cuidadosamente la situación e intentas mirarla en perspectiva, rápidamente te vas a dar cuenta que ellos están parados junto a aquel que creó el universo. Ya pasó también cuando estaban en la barca. Empezó a levantarse un oleaje y tuvieron miedo y dijeron, Jesús, ¿qué haces dormido? Que vamos a perecer. O sea, estaban juntamente con el creador del universo. Y aún así, no tuvieron fe. Dudaron, tuvieron miedo. Felipe y Juan están frente a aquel que puso los planetas en su lugar. Si ellos están ante la presencia del dueño de todo, la falta de recursos no puede ser un problema, puesto que el dueño de todo te puede proveer. A manera de ilustración, imagina que el hombre más rico de tu país te invitara a salir de viaje con él. En este caso, en España, si no me equivoco, es el de Zara. Imagina que te invita a un viaje, con todo pagado. Ahora imagina que ha llegado la hora de comer y en la zona por la que se encuentra en ese momento únicamente hay restaurantes muy costosos. ¿Te preocuparías por el precio de la comida? Creo que la respuesta es clara y salta a la vista. Entonces ahora responde a las preguntas. ¿Cuál es el problema real en el caso de Andrés y Felipe? ¿El problema real es la falta de recursos o es en realidad la falta de confianza en Jesús? La solución es confiar en el poder de Cristo. En este momento del pasaje entra en escena un muchacho que, aparte de Jesús, es el protagonista de la historia. No se menciona su nombre. Y no es casualidad que sea un muchacho. Recuerda lo que dijo Cristo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El muchacho de la historia, aunque sabe que es poco lo que tiene, decide entregarlo a Jesús. Y a mí esto me llama la atención. Si en vez de ser un muchacho hubiera sido un hombre, la cosa cambia. ¿Tú crees que un hombre hubiera dado los 5 panes y los peces? Yo creo que no.
Para que los discípulos se enteraran de que el muchacho tenía comida, debía haber sido él quien se los dijera, porque uno no lleva el almuerzo bien guardado y cubierto, no lo va mostrando a la gente, y más ante 5.000 personas hambrientas. La razón por la que se los mostró y entregó debe ser que, o bien porque escuchó que Jesús dijo que necesitaban alimento, o bien porque sin que Jesús lo dijera, él vio que había un problema y creyó que lo poco que tenía podía servir para algo. La lección de este hecho es que ante una crisis, ante un problema o ante una dificultad, la mayor muestra de confianza es poner lo que tienes en las manos de Dios, sin importar que sea poco, que parezca insuficiente, ya que Dios se encarga de hacer un milagro con eso que tú pones en sus manos. Dios nunca hará lo que tú debes hacer, pero nunca Dios te pedirá que hagas lo que le corresponde hacer a Él. Jesús quiere que hagas tu parte, obedecer, dar el paso de fe. Jesús pide algo con lo que resolver el problema. Es curioso ya que Jesús podía darles de comer de la nada, de la misma forma que alimentó al pueblo judío en el desierto. Sin embargo, no lo hace, sino que pide que le traigan lo que tienen. Hay otros casos en los que Jesús obró de la misma manera. Por ejemplo, cuando está frente a la tumba de Lázaro, Jesús pide que quiten la piedra. El que tiene poder para levantar a los muertos, ¿no tenía poder para mover una piedra? Jesús lo pide, no porque él no podía quitarla, sino porque quiere enseñarnos que hay una parte que el ser humano puede hacer y debería hacer. Cada uno tiene que luchar contra su incredulidad y dar el paso de fe. Cada uno tiene que entregar a Dios lo poco o lo mucho que tiene. También en esta historia vemos otro hecho que confirma que Jesús quiere que des el paso de fe. En la época del relato bíblico la gente comía recostada. Recostarse equivalía a sentarse a la mesa. Ahora fíjate en esto. No había comida, pero Jesús les manda a todos a recostarse, a sentarse a la mesa. ¿Te das cuenta que Jesús quiere poner a prueba la fe y la confianza? Necesitas y necesito confiar en Jesús para sentarnos a la mesa, aunque no tengamos alimentos para llevarnos a la boca. Necesitamos fe para obedecer a Jesús, aunque lo que Él nos manda parezca absurdo de obedecer. Jesús quiere que seas agradecido y que creas en Él. Un detalle importante de la historia de la multiplicación de los panes y los peces, y que a menudo se pasa por alto, es lo que hace Jesús antes de hacer el milagro. Antes de repartirlo, Jesús agradece. Fíjate que el alimento aún no se ha multiplicado, el milagro aún no se ha realizado. Sin embargo, Jesús ya está dando las gracias, Jesús ya está agradeciendo. No se queja porque es poco, no se queja porque hay un problema. Jesús toma lo que tiene y agradece a Dios. Agradece porque cree en Él. Agradece porque sabe que el Padre no le va a fallar. En resumen, da gracias por lo que aún no ha sucedido porque confía en Dios en que va a suceder. La consecuencia de esa confianza es que lo poco se multiplica. La consecuencia es que de lo poco sale un milagro. La consecuencia es que de lo poco se alcanza para todos. La consecuencia es que además de haber alcanzado para todos, ahora sobra. 12 cestas, ¿no? Creo que son 12 cestas lo que sobra. Conclusión del milagro de los 5 panes y 2 peces. Es probable que aquel muchacho haya sido el responsable de todo el milagro. No porque estuviera en el lugar correcto en el momento indicado, sino porque decidió creer en Jesús. Tal vez salió a trabajar y era su almuerzo. Tal vez salió a llevar el almuerzo a su padre que estaba trabajando. Tal vez era lo que le dio su madre para comer en ese momento. De cualquier forma, él decidió buscar primeramente el reino de Dios y su justicia porque cuando vio a Jesús, decidió escucharle y seguirle a él. ¿Cuál fue el resultado? Yo quiero creer que lo que sobró, obviamente una buena parte, se la darían a él al fin y al cabo. Con él comenzó todo. Me gustaría pensarlo, no lo dice la Biblia, pero tú aquí puedes sacar tus teorías, tu hipótesis. ¿Podían darle a lo mejor una cesta a su familia? ¿Qué se hizo con esas cestas? No se sabe nada. Imagina a ese muchacho regresando a casa con una cesta llena de provisiones. Se va con 5 panes, con 3 pececillos y vuelve con una cesta entera. A lo mejor la madre podría pensar, ¿qué has hecho con los pescados? ¿De dónde has sacado esto? ¿Lo has robado? ¿Sabes? Y a lo mejor el muchacho puede dar testimonio a su madre. Esto es lo que me ha dado Jesús. Le entregué los 5 panes y los 3 peces o los 2 peces y él lo multiplicó. Hizo un milagro. A lo mejor esa madre cambió su vida con ese testimonio. A lo mejor la madre también estaba presente en el milagro. Es una excelente oportunidad para contar a su familia, a sus amigos, las grandes cosas que Cristo había hecho. Él había presenciado tan solo por entregarle lo poco que tenía, un milagro.
Y aquí hay una aplicación para nuestra vida. Cuando no tienes, debes dar, aunque resulte paradójico. Y esto es lo que hace la obra de remar. Me gusta poner el ejemplo. Cuando no tienes, debes dar. Pero si no tenemos, ¿cómo podemos dar? Ahí entra la mano de Dios. Si das lo poco o mucho que tienes, Dios obra milagros. Si no quieres dar, puedes quedártelo, pero te privarás de formar parte de los planes de Dios. Además, si te lo quedas, el Señor puede utilizar a otra persona. Pero si lo das, tú eres parte del milagro y puedes bendecir a los demás. Además, lo que te guardes serán para hoy y a lo mejor hambre para mañana. Jesús quiere que confíes en Él, que confíes en el que es la solución a tus problemas, a tus necesidades. Él puede sacarte de la crisis. Solo tienes que estar dispuesto a seguirle y a poner en sus manos todo lo que tienes, sin importar si es poco o mucho. Él tiene el poder para hacer milagros. Si lo haces, presta mucha atención, si lo haces, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en tu ministerio. Radio Solidaria, una radio comprometida.